Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Alma Valiente by Valentina Hostos. Puedo entender que en tu esencia encontré el sentido en mi caminar. El día de hoy nos acompaña Cintia Mora. Ella tiene una historia muy hermosa que el día de hoy nos la va a compartir. Ella es muy devota a la Virgencita de Guadalupe, así que la Virgencita de Guadalupe nos va a acompañar en este episodio. Y bueno, Cintia, bienvenida. Gracias por tenerme. Y bueno, empezamos invocando al Espíritu Santo antes de empezar a hablar. Sí. ¿Lista? Ok. Vamos a decir: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu Santo, pósate sobre nosotras, que seas tú, Señor, aquí presente, guiando nuestras palabras, abriendo nuestros oídos y nuestras bocas, Señor. Te necesitamos, te invocamos para que vengas a acompañarnos, quédate en nuestros corazones y ayúdanos a que este episodio pueda tocar a muchas almas que están escuchándonos en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, una pregunta rápida, así como para perder el miedo. Si tuvieras que definir a Dios en una palabra, ¿cuál sería y por qué? Sería misericordia. ¿Por qué? Porque gracias a su misericordia estoy aquí, porque le fallé muchísimo, porque le di la espalda, no le abría la puerta, y por su misericordia él decidió seguir tocando y tocando hasta que yo abrí. Entonces sí, misericordia de él. Qué lindo. Así es, sí. Él siempre nos abre los brazos a pesar de que nosotros seamos a veces tan malos con él, que no nos dimos cuenta de que le estaba tocando, pero lo que tú dices, él seguía y no se rinde hasta que tocó tu corazón. Así es. Bueno, entonces cuéntanos un poquito de ti, quién eres tú, cómo te llamas, dónde vives. Bueno, yo me llamo Cintia Mora, tengo 35 años, casi 36, y soy venezolana, pero vivo en Estados Unidos, en Florida. Me mudé acá hace unos 11 años y bueno, nada, crecí en Caracas, en Venezuela, con mi mamá, mis abuelitos, mis primos. Una infancia relativamente feliz. Algo curioso de mí es que no fui bautizada de nada hasta que cumplí 11 años, y esto porque mi papá era de una religión, mi mamá era católica no practicante, entonces ellos básicamente decidieron que yo tenía que ser suficientemente mayor para elegir qué religión yo iba a elegir, si la de mi papá, la de mi mamá o ninguna. Entonces, gracias a Dios por la insistencia de mi mamá a los 11 años y porque en mi escuela iban a hacer la primera comunión todos juntos, ella decidió bautizarme a los 11 años y ahí mismo hice la comunión. Gracias a Dios. Sí, pero fue una catequesis muy... Me acuerdo que era una monjita y no aprendí mucho. No aprendí mucho porque tienes 11 años, nunca te han hablado de la religión católica, no sabes dónde estás parada y como sea, era mucha información. Sí me acuerdo que obviamente me confesé para recibir la primera comunión, pero ojalá hubiera sabido lo que estaba recibiendo. Ojalá hubiera sabido que realmente lo que yo estaba recibiendo era el cuerpo de Cristo. Pero es que claro, uno no entendía. O sea, a mí también me pasó. Yo sí hice, pues me bautizaron de bebé, luego que la comunión y luego la confirmación. Pero cuando yo recibí la comunión es como que, ay, como todo el mundo lo hace, entonces lo hacemos todos. Y este pan sabe raro. Sí, como es chistoso. Sí, es un evento más para el vestido, para la fiesta, pero realmente, Valen, yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Veo fotos ahorita y digo, mira la brecha que se abrió entre Dios y yo, porque yo no sabía, no me enseñaron qué era lo que estaba pasando. Eso es ser un católico por tradición.
Total. realmente cero practicante. Ujú. Entonces, bueno, pero gloria a Dios, me bautizaron. Hice la primera comunión. Mi mamá creía que yo había hecho la confirmación unos años después y hasta hace poquito que me iba a casar, descubro que no me había confirmado. Y en el momento fue como que, ¿cómo que yo no me he confirmado? Pero es que el Señor tiene un plan para todo. Porque ahora que yo me confirmé de 35 o 34 años, wow, yo entendí todo, cosas que no hubiera entendido en ese tiempo. Por algo pasan las cosas. Por algo pasan las cosas. Y yo que creía que más o menos tenía ya conocimiento de mi fe, al hacer la confirmación era como que, ¿qué? O sea, aprendí muchísimo. Pero bueno, para no saltarnos, entonces mi papá y mi mamá divorciados, yo crecí realmente desde los 2 años con mi mamá, con mis abuelitos, con muchos primos. Y como toda mujer que crece sin su papá, hubo heridas de abandono, ¿no? ¿Creciste sin tu papá? Sí, claro, ellos se divorciaron, entonces lo veía muy esporádicamente. Ok. Ujú. Aparte de otras situaciones que no son buenas para un niño que yo viví y que en algún momento el Señor me permitirá compartir, crezco con muchas heridas, ¿no? Y cuando llego a la adolescencia, empiezo a confundirme, no conozco a Dios. Y aunque no era una chica rebelde, por más que sea, era la adolescencia. Entonces empiezan los amigos, las amigas, la salida, los tatuajes. ¿Tienes tatuajes? Sí, ¿Cuántos tengo tatuajes 8 tatuajes. Y de verdad les digo que todo viene de no tener la atención del niño que debe tener un niño, ¿ok? Esto era, quiero atención. O sea, eso lo he entendido ahora que he sanado muchas cosas. Entonces, bueno, nada. Así fui creciendo y a raíz de muchas heridas muy profundas de la niñez, a mis 19 años empiezo a sufrir de depresión. Pero yo no sé qué es depresión. O sea, yo solo sé que lloro todos los días. ¿Ok? Entonces, mi mamá ahora dice que ella creía que ella usa la palabra majadera, ¿no? Bueno, pero ¿por qué lloras? ¿Pero qué te falta, no? Sí. ¿Pero tú sabías por qué llorabas o simplemente llorabas? No, yo estoy triste. Yo soy triste, mi vida no le veo un sentido, pero no sé qué es depresión. Sí, o sea, yo pensé que simplemente yo era triste. Entonces yo lloraba y me acuerdo que tenía un nudo en la garganta todos los días de mi vida. Y lloraba y el nudo seguía allí. Y entonces... ¿Pero no sabes cuándo comenzó? O sea... Comenzó a los 19 a raíz de esas heridas de la niñez. Pero yo, ¿cómo te digo? O sea, yo sentía... Por ejemplo, yo a la universidad yo no rendía. Y nunca rendía en la escuela. Siempre era la estudiante que pasaba así en la raya. Porque todo eso me afectaba. Y yo me ponía más triste porque yo no me sentía como que inteligente ni suficiente. Pero era que tenía realmente depresión. Entonces mi mamá en algún punto me dice, yo creo que estás depresiva, vamos a ver si te llevamos a un doctor. Y yo, algo en mí me decía que eso no era lo que yo necesitaba. Yo no sabía qué necesitaba. Pero algo me decía que yo no quería medicación, que yo no quería un señor ahí con un título diciéndome qué hacer o qué no hacer. Y yo, pues, decía, pero ¿para qué un doctor? Yo lo que estoy es triste. Uh-huh. Lo que es no saber qué son heridas y qué puede causar, ¿no? Y lo que es la depresión. Bueno, me aguanté la depresión muchos años. ¿Pero te intentaste cortar? No, en ese momento era más, no me paro de la cama. Yo no quiero hacer nada. Sí, yo siempre he tenido un empuje de empresaria, entonces yo tenía un negocio online ya a mis 20, 21 años. Entonces me iba muy bien. Yo solo tenía que trabajar unos ratos al día, entonces yo podía dormir muchísimo. Y yo dormía mucho y me paraba y yo sentía, ay, otro día. O sea, yo como que decía, ay, no entiendo, o sea, no entiendo el principio, ni el medio, ni el final ni de la razón de la vida. Entonces, claro, yo no sabía para dónde iba. Yo solamente sabía que estaba viviendo en un país re complicado, que la economía cada vez peor, que yo necesitaba un ¿Pero ya cambio. vivías acá? No, en Venezuela. Uh-huh. Sí, estaba en Venezuela, sí. Y a los 24 años digo, no, yo no puedo seguir así, me voy. Sí. Y entonces me vine para Estados Unidos y mi mamá se quiso venir conmigo porque, ay, te vas a ir sola, qué miedo tal. Entonces se vino conmigo, ya mi tía vivía acá. ¿Pero seguías con depresión? Seguía. Pero cada vez que yo hacía un cambio grande, como mudarme de país,
la depresión paró unos meses porque yo estaba ocupada y yo tenía como una razón de... Ocupabas la mente en otra cosa, Ocupaba. entonces ya el vacío como que lo llenabas, pero no. Eso. Y entonces, claro, cuando llego acá, lo que cambia todo es que mi tía está practicando su fe católica. Y entonces, como no teníamos amigos, no teníamos carro, no teníamos trabajo, no teníamos nada, nos íbamos a la iglesia con mi tía. Y esa fue la primera vez que yo sentí cierta paz en mi corazón. Los domingos escuchaba la homilía, pero no bajaba el corazón, ¿ok? O sea, Dios me decía, es aquí, pero yo no entendía. Pero nunca fuiste al psicólogo. No. No, Dijiste, no, era el psicólogo. jamás fue el psicólogo. Entonces, ya una vez acá, sí siento como esa pequeñita paz de la iglesia, de la homilía. Veo a la gente comulgando, no entiendo qué está pasando. Pero el que es nuestro enemigo siempre va a estar ahí como león rugiente esperando la oportunidad. Entonces, en lo que yo encontré un trabajo, era sábado, domingos, lunes, mañanas, noches, y yo dejé de ir a la iglesia con ellas. Y ahí empezó. O sea, yo pensaba que yo estaba avanzando al venirme a este país, pero ¿con qué intención hacemos las cosas? Ya después que empiezo a trabajar, empiezo a ganar dinero, me mudo por mi cuenta, empiezo a vivir sola, empiezo a vivir con novios, vida desordenada, a salir, a tomar. Desastre. Y por la misma herida que yo tenía de niña, siempre tendía a herir a los hombres. Pero eso lo entiendo ahora, ¿no? Que yo digo, ay, porque yo era así, ¿no? Claro, yo no quería que me hirieran más, ¿no? Entonces yo te hiero a ti. Y Pero digamos que estabas con uno y luego con otro y no te importaba y lo No. pisoteabas y ya, Sí. chao, Sí. siguiente. sí. Y puede ser que de repente no eran los mejores hombres, pero yo lo hacía antes de que ellos me lo hicieran a mí, ¿sí? Claro, entiendo. Entonces, hasta que llegó el momento, yo lo llamo de verdad de infierno en la tierra porque pasé unos años brutales, donde conozco a una persona y bueno, se convierte en una relación extremadamente tóxica y complicada. Y no doy detalles porque es el papá de mi hijo y porque es un... ¿Tienes un hijo? Sí, tengo un hijo. A los 29 años que conocí a este chico, a los 3 meses quedé embarazada. Entonces me quedo... Ok, ahora estoy como quien dice, ligada a esta persona que no teníamos una buena relación, que no era saludable. Y repito, es el papá de mi hijo y ahora está súper bien. Yo digo que oración, pero en ese momento fue duro. Entonces, Pero seguías con depresión. mucha Todo depresión. 10 años. Todo ese tiempo. Sí, 10 años. 10 años que yo lloraba, nada me satisfacía, no importaba si era dinero, si era novio, si era rumba, o sea, yo buscaba llenar. Gracias a Dios nunca caí en drogas ni en un alcohol excesivo, pero el problema era eso, yo necesitaba atención Hombres. y amor. Ujú. Atención y amor. Bueno, quedas embarazada y ahí Quedo estás ahí. embarazada, entonces paso por una depresión profunda en el embarazo y mi mamá es la única que sabe lo que está pasando. Entonces me dice, vamos a un psicólogo. Cuando me dice, vamos a un psicólogo católico, entonces ahí yo digo, ok, vamos a ver, ¿no? Porque ya me veía muy triste, habían episodios entre esta persona y yo que a mí me tiraban por el piso y a veces yo no quería comer. Yo estaba embarazada, ya tenía 6, 7 meses. Y peor y cada vez peor y cada vez peor. Entonces, un día voy a un psicólogo católico, pero yo entendía lo que él me decía y él me quería ayudar, pero eso no era lo que yo necesitaba todavía. ¿Me entiendes? O sea, no podemos ir a la psicología si no hemos ido a la raíz que es Dios, que es nuestro creador, el que nos diseñó y el que tiene el manual de nosotros. Pero ¿cómo entendiste que Bueno, no era ahí? O sea, como que no era lo que estabas buscando todavía. ya te voy a contar qué pasó. Entonces, mi familia, mi mamá vivía con mi tía y mis abuelos. Entonces mi tía y mis abuelos se van a México de vacaciones. Y yo tengo un episodio en la casa muy fuerte. Entonces mi mamá me dice, vente a la casa. Tus abuelos, tu tía están de vacaciones. Y yo, ok. Entonces estoy allí y un día mi mamá me dice, me tengo que ir a trabajar. Te tienes que quedar aquí. No puedes salir. Tú estás deprimida, tú estás triste, tú estás embarazada, tú eres un desastre. Quédate aquí. Y se va y prácticamente me deja encerrada. O sea, yo no tenía llaves, no tenía nada. Entonces estoy en la sala de ellos y me acuesto así en el sofá
y hay como una mesita así como yo me acuesto acá y no me daba por orar. O sea, a este punto, con todo lo que me estaba pasando, yo no decía, Dios mío. No, yo simplemente decía, ¿y qué voy a hacer yo? Yo muy analítica, yo siempre, muy a la razón. Entonces, volteo así y hay un folleto con la Virgen de Guadalupe y dice cómo rezar el rosario. Y me entra curiosidad, de verdad, yo sabía que mi mamá hacía el rosario, mis abuelos, todo el mundo, pero eso es para cuando la gente se muere o una cosa así. Ay, Dios mío. Sí, o sea, terrible. Entonces lo abro y veo, qué interesante, es por día. Y ese día tocaban los misterios dolorosos. Entonces sigo leyendo. Y digo, me entran unas ganas anormales, sobrenaturales de hacer el rosario. Sin saberlo hacer, yo dije, bueno, yo necesito un rosario. Yo sé que, bueno, hay que agarrar las pepitas, yo necesito un rosario. Y me acordé que mi mamá tenía un rosario rojo de madera que olía a rosas. En algún momento lo había yo visto. Lo empiezo a buscar por toda la casa y no lo encuentro. Me pongo súper mega triste, más de lo que estaba, porque no encontré el rosario rojo. Así que bueno, agarro cualquiera y empiezo a hacerlo. Y la verdad, pasando por los misterios dolorosos, sentí un alivio, porque yo decía, Jesús pasó por todo esto. Y yo estoy acá tirada en el mueble. O sea, lo escupieron, lo humillaron, lo crucificaron, lo coronaron con espinas. Y yo estoy acá pensando que lo que me está pasando es lo peor. Yo dije, hay peores dolores en el mundo y él vivió el peor de todos, siendo inocente. Claro, en este punto no me cae 100% el hecho de que él estaba haciendo eso por mis pecados y por los de la persona que me estaba lastimando en ese momento, sino que bueno, lo mío no es tan terrible. Y cuando yo termino de hacer el rosario, ¿vale? Yo estaba en el mueble así. Yo no podía ni moverme de la paz que yo sentía. Yo sentía como que me pusieron una sábana tibia. Acababa de sacarle de la secadora así calentita. Y paz. Y había silencio. Así, como ahorita. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo nunca en mi vida me he sentido así. Yo nunca en mi vida he tenido paz. Entonces pongo todo en su lugar y al otro día repito. Busco el rosario, lo vuelvo a hacer. Paz. Paz. No, esto es anormal. Eso es lo que estabas buscando. Era lo que estaba buscando y ella me lo da, pero yo no entiendo qué está pasando. Sin embargo, digo, tú sabes, uno con su humanidad dice la palabra que le pidan a Jesús señales. Y él les dice, no les vamos a dar más señales. No les vamos a dar más señales porque ya se los han dado a Abraham, se los ha dado a Moisés, se los ha dado todo y ustedes no han creído. Y esa es nuestra humanidad. O sea, yo sabía lo que estaba sintiendo, pero yo quería volver a probar para ver si me volvía a pasar, ¿no? Más señales. Y entonces, nada, así pasó el día siguiente hasta que mi mamá me dice, ya vienen tus abuelos y tu tía. Entonces yo, bueno, me voy a mi casa, a la realidad. Entonces volví a mi realidad, pensando que era eso que me había pasado con el rosario. Y cuando llega mi familia, mi mamá me dice, ven a buscar un regalo que te trajo tu familia. Yo voy. Y cuando abro la bolsita que me trajo mi familia, era un rosario rojo que olía a rosa. Un folleto de cómo hacer el rosario. Y venía de la Virgen de Guadalupe. De la Basílica, claro. Y un llavero de la Virgen de Guadalupe que atrás decía mi nombre y la fecha. La fecha en que ellos habían estado en la Basílica, ¿no? Y supongo que era la misma fecha que tú estabas tirada en el sofá. Probablemente es que en ese momento yo no le presté atención al llavero. Yo me quedé en shock con el rosario, pero el tema del llavero viene 5 años después. Entonces, el tema del rosario, yo me quedo así como... y todas así como quien te da un regalo que te traen de un viaje. Para ellos fue un regalo más. Pero para mí, eso no puede ser normal. Esto no puede ser casualidad. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a mi casa y con toda la tristeza y con todo lo que estaba pasando en la casa, yo me salía y me iba a caminar con mi barriga bien grande a hacer el rosario. Y se convirtió en algo de todos los días. Entonces yo le pedí a la madre algo muy específico. Yo le decía, como yo he llorado tanto y he tenido tanta depresión en este embarazo, yo tengo miedo de que mi hijo salga con algún problema. Entonces yo te quiero pedir a ti que tú lo engendres, que tú lo tengas en tu vientre, que tú a través de este rosario, si tú me estás escuchando y yo sé que sí, él nazca bien, nazca saludable y que yo me recupere rápido, que sea así un parto casi que como el tuyo. Ya había aprendido que el parto de ella había sido obviamente sobrenatural, sin dolor, entonces bueno.
Pasan 3 meses, llega el día de que ya se cumplen 40 semanas, me despierto una mañana, rompo fuente y yo, ay, hasta al hospital. Unas horas después mi hijo nace y cuando viene mi familia a visitarme al hospital me dicen, wow, y tu hijo nace justo el día de la Virgen de Guadalupe, hoy 12 de diciembre. Y yo, ¡no! ¿Qué más señales que esas querías? no, yo en ese punto, por eso yo siempre digo que la Virgencita me cogió la mano y me llevó a Jesús. No fue al contrario, no fue Dios, no fue que me lo enseñaron, no fue... Ella literalmente dijo, yo te voy a mostrar el camino, estás perdida, no le vas a hacer daño a un hijo mío más, porque realmente, ¿qué vida iba a tener mi hijo? O sea, yo estaba totalmente perdida con una mamá así depresiva y un matrimonio que ya, o sea, su papá no iba a estar. Bueno, entonces... Ella te guió. Ella me guió y me dio señales. Yo siempre digo que ella es mujer y es detallista, entonces ella no le basta un detalle, a ella no le basta, ella tiene que llenarte de detalles y hacerte saber que ella está contigo. Entonces, bueno, ya ahí definitivamente yo me convierto, ¿ok? Yo digo, esto no puede ser casualidad. Y cuando mi hijo tiene 6 meses, yo me voy de la casa con mi hijo y vivo sola con él. Fueron momentos duros porque cuando yo me encontraba sola en un apartamento con mi hijo, con muchos problemas económicos porque estaba, o sea, empezando desde cero, yo decía, qué soledad, ¿sabes? Y puedes tener amigos, pero en ese punto yo no sabía lo que era quitarme las máscaras y abrirme y mostrarle a mis amigos que tenía en ese momento quién realmente era yo y por lo que yo estaba pasando. A mí me da pena agarrar el teléfono y decir, puedes venir a acompañarme esta noche porque me siento mal, me siento sola. Pero yo sentía la presencia de ella en cada noche cuando yo me acostaba con mi hijo. Yo la sentía, yo hacía el rosario y ya no había soledad. Para mí el rosario se convirtió así como... Entonces, durante la pandemia hago mi primera consagración a ella. Aprendo mucho de los enemigos del alma, del demonio, del mundo, de la carne. Y quedo así como, wow, acá hay mucho que hacer. No es nada más rezar el rosario. Sí, es verdad. Sí, y de allí entonces mi mamá me dice, vamos a la misa. Entonces vamos a la misa todos los domingos. Y de allí me dice, ¿por qué no te confiesas? 20 años sin confesar. 20 Y yo, años. confesión, qué miedo, qué terror. Pero sí, yo fui y tenía mucha basura encima. Entonces allá la dejé en la confesión. Por primera vez sentí la misericordia de Dios. Por eso te digo, una palabra para Dios es misericordia. De que yo le digo al Padre, yo temblaba de todo lo que yo tenía que decir. Y Él me sonríe y me dice, bienvenida, tú estás perdonada. Lo que tú me acabas de decir se fue. Dios ya no lo recuerda. Y yo, no puede ser esto así de fácil, ¿no? Dice uno, pero no es tan fácil porque después viene la verdadera conversión. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a salir? ¿Vas a volver a pecar? ¿Vas a volver a pecar o qué? Claro, ¿qué vas a hacer con esa misericordia del Señor? Entonces yo decidí que yo no quería pecar de la manera en que... Yo no quería vivir de la manera en que vivía. Ok, pecamos todos los días, es re complicado, pero hay una diferencia. Somos seres humanos, vamos a pecar siempre, o sea... Uno hace lo posible por no hacerlo, pero... Si no, tú sales de la confesión y se te para alguien enfrente y casi que te choca y tú dices ¡tú! Y dices, ay, ya, vuelve a la confesión. Sí. Como sea, es muy complicado. Pero tomo la Eucaristía por primera vez en tantos años y se me cierran los ojos, lloro, no los puedo abrir, no me puedo parar. Descansaste. Sí, y lo sentí a Él. Entonces, esto era un sentimiento totalmente diferente. Y yo no lo sabía explicar. Entonces yo quería volver el otro domingo. Y vuelvo a tomar la Eucaristía y vuelvo... ¡Ah! Era como que Él me limpiaba de adentro afuera. Y realmente sí. Me estaba sanando de mi depresión. De hecho, desde que yo tuve la primera experiencia con la Virgen, mi depresión, a pesar del desastre que había alrededor mío, era menos. Y era menos. Y yo lloraba menos. Y yo reía más. Y yo veía el sol. Y yo veía tanto que hacer con mi vida. Y empecé a tener un propósito y empecé un pequeño negocio desde mi casa. Empieza a abrirse todo y acompañado de la Eucaristía. Entonces, claro, estamos entre el mundo y el cielo.
Y yo me caía y volvía. Y cada vez me daba más dolor caerme. Cada vez me dolía más no tomar la Eucaristía. O sea, si yo pasaba un domingo o un día sin que yo fuera a la iglesia y yo me tenía que quedar sentada en la banca porque yo sabía que no lo podía tomar, yo sufría horrible. Y yo decía, Señor, yo no quiero pecar más. O sea, esto lo tienes que hacer tú. Tú me tienes que dar esta gracia porque yo no... Mira, yo me tiraba en el Santísimo y decía, yo no lo puedo hacer. O sea, ¿qué hago yo aquí? Yo no lo puedo hacer. O lo haces tú y no estamos retando a Dios. Pero tú le puedes decir al Señor, lo tienes que hacer tú porque yo ya no puedo más. O sea, hasta donde tú puedas llegar, de allí en adelante Jesús te va a cargar y te va a llevar porque Él te quiere en el cielo. Hay una diferencia entre yo le cierro las puertas al Señor y no lo dejo entrar y Él es un caballero. Él no va a entrar. A que tú te arrodilles a sus pies y le digas, Señor, yo quiero, pero no puedo. Entonces Él lo va a hacer. Yo quiero, pero hazlo tú, por Hazlo favor, tú. porque yo no puedo. Sí, yo no Señor, puedo, necesito exacto. que me ayudes. Exacto. Que me des lo que tú dices, la gracia. La gracia. Y todo esto es gracia. Entonces, cada vez me sentía yo un poco más segura de mí. Y llega a mi vida Emmaús como un retiro. No pasó nada extraordinario, pero algo sí sucedió interesante. Y fue que me descubrí que tenía una herida de abandono. O sea, descubrí en ese retiro que habían heridas y que yo tenía que trabajar en ellas. Y cuando las empiezo a abrir, fue muy doloroso, pero empiezo a sanar. Y luego de participar en Emmaús, estoy sirviendo un año, sirviendo otro año, viendo milagros, viendo cosas que ni en mis sueños más salvajes yo pudiera decir que puedo ver. Y nada, o sea, han sido años en que estar sirviéndole al Señor me ha edificado. Entonces, un año que estaba sirviendo, un domingo, ya se iba a terminar el retiro, le hago una carta a Jesús y le hago una renuncia muy importante. Le digo que si no existe un hombre que lo ame y que le tema como yo, o más, que me pueda enseñar de Dios, que me pueda guiar, que pueda ser un cabeza de familia, que pueda, o sea, ser este hombre que toda mujer realmente necesita para llegar al cielo, que yo me quedo sola. Y le dije, no dejes que se me acerque ningún payaso, Ningún peje lagarto. disfrazado de, o sea, no dejes. Le dije, quiero estar sola contigo. Tú vas a ser mi amado, tú vas a ser mi esposo. Si yo me tengo que quedar sola toda mi vida, y tenía 34 años. Entonces, bueno, nada, yo le hago esta renuncia al Señor y vale, de verdad. O sea, yo he pasado por etapas donde digo, no, Señor, o sea, sí quiero que entres en mi vida, pero poco a poco. O no, Señor, o sea, yo sí quiero la Eucaristía, pero también quiero un hombre. Uh-huh. No, Señor, es que yo estoy muy joven para esto. Pero ese día mi alma se entrega. Y había una foto de Jesús que yo ese domingo en el retiro, habían charlas, yo estaba atrás esperando, no, ayudando, sí. Pero yo decía, qué hermoso eres, o sea, yo no necesito, tú eres el hombre, o sea, tú eres todo lo que necesitas. Todo, claro, porque acuérdate que mi herida era ese tema de los hombres, del abandono, entonces, claro, por ahí era que el Señor tenía que empezar, ¿no? Entonces, cuando le hago esta carta de renuncia, nada, entrego todo, Señor, si no es un hombre así, yo no quiero nada y me quedo sola. Y yo estoy feliz sola, con mi hijo. Para adelante contigo. Y mi hijo, ¿sabes? Entonces, eso fue un noviembre. Y en febrero conozco a un chico de Ohio. Y me da interés por hablarle para ser amigos porque... ¿Pero dónde lo conoces? ¿En la iglesia? No, él vivía en Ohio. Lo conocí en un sitio católico. Ok. Donde yo estaba para buscar amigos católicos, mujeres y hombres, supuestamente yo. Yo no me sentía preparada para una relación, pero yo, al ver que él decía que era ex seminarista, que pasó 3 años en el seminario, yo dije, yo siempre he tenido mucha curiosidad de esa vida religiosa, entonces yo voy a empezar a hablar con él. Uh-huh. Entonces empezamos a hablar y un día viene y me conoce, pero yo sabía que habían otras intenciones, ¿no? Entonces yo, bueno, Señor, vamos a ver. Pero, o sea, ¿lo conociste virtual? Sí. Virtual, y después de como 1 mes y medio hablando por teléfono y FaceTime y tal, él viene a conocerme a Florida. Entonces, miren la importancia de comunicarse con el Señor y tener una conversación y tener una relación. Yo siempre que iba al Santísimo le decía al Señor,
si el hombre que llega a mi vida es el correcto, se va a tirar aquí en el Santísimo a tus pies y te va a lavar así como yo sé que tú te lo mereces. Pero si no, no. Así que cada hombre que yo conozca que yo crea que es de Dios me lo va a traer al Santísimo. Me encantaría hacer lo mismo. Pasó el primero y andaba y que... Tipsazo. Sí, es tal cual. Ponlo Voy a prueba. ponerlo Ponlo prueba. Entonces, el primero, no les voy a negar, llevé a 3. Ay, no. Yo dije, Señor, si tú no pruebas, no vamos para ningún lado. El primero así. El tercero es el vencido. Tal cual. Ay, no. El primero así. Y el segundo, ya nos vamos. Ay, no. Entonces, cuando llega este chico de Ohio a conocerme, me dice, vamos a reunirnos en tu iglesia. Ok, vamos a misa. Ok. Cuando nos sentamos en la misa, la homilía es del Génesis, porque Dios los creó hombre y mujer y serán una sola carne. Entonces, me dio risa. Qué casualidad, ¿no? Justamente hoy esa lectura. Casual. Pura casualidad. Y luego él me dice, vámonos al Santísimo. Y yo, ok. Entonces, nena, cuando entramos, ese hombre se tira al piso. Ay, no. Ese es. Queda ahí como 5 minutos en el piso. Ay, no. Y se para. Y en vez de sentarse, o sea, ya llevamos como 10 minutos, saca su rosario y empieza a hacer el rosario solo. No. Y yo, así casi que cuando nos vamos, o sea, vamos a conocernos, ¿no? Pero yo dije, Señor, esto es una locura. Entonces, bueno, otra cosa muy interesante que O sea, pasó, espera, literalmente se dieron y te llevó para la iglesia de una. nos reunimos O sea, ni fuera de siquiera- la iglesia. Ah. Sí, y eso me gustó, que él me dijera, Wow. nos vamos a conocer en la iglesia para la misa. Ajá. Entonces, bueno, algo muy interesante también que nos pasó fue que unos meses antes de yo conocerlo, a mí me da esto de aprenderme el rosario en latín. Cuando vas el rosario en latín, o sea, ¿para qué? Pero yo me lo aprendí tan rápido y lo rezaba sola. Y cuando yo conocí a este chico por FaceTime, él me dice, vamos a rezar el rosario. Yo le digo, yo no lo sé hacer en inglés porque él es americano. Y él me dice, yo tampoco lo sé hacer en español. Y los dos, ¿y qué? ¿Cómo hacemos? Bueno, le digo, tú haz tu parte en inglés y yo hago mi parte en español. Él me dice, ¿por casualidad lo sabes hacer en latín? Y yo, sí. Yo también. Y hacíamos el rosario en latín. O sea, hubo como una manera de que pudiéramos orar juntos, algo tan importante como el rosario. Todo porque se me había ocurrido aprenderme el rosario en latín. Él, como era ex seminarista, lo sabía. Entonces, eso fue otra cosa que yo dije, wow, Ay, Señor. estoy choque. Sí, muy, muy loco, o sea, muy loco. Entonces, bueno, él vuelve el siguiente fin de semana, vamos a misa, vamos a esto, vamos a aquello. Y así van pasando muchas cosas. Y 4 meses después me dice, me voy a mudar a Florida. Y yo, ¿what? ¿Qué? ¿Por qué? Como que muy rápido. Y él dice, no, voy a aplicar para trabajo, tú sabes que eso es complicado. Entonces, bueno, aplica y el primer trabajo que aplica se lo da. Y le ofrecen algo muy bueno. Gloria y él a dice, Dios. me mudo. Pero yo tenía terror porque yo no estaba preparada. O sea, yo no sabía Tú si... creías que no estabas preparada, pero creo que Claro. ya estabas preparada. Sí, o sea, yo tenía miedo. Tenía muchos traumas. Ay, pero eres mi hijo y yo nada más. Y ahora, ¿cómo que vamos a hacer cuando se venga a vivir para Florida? Total, que bueno, él rentó su lugar. Vivía en Boca, yo vivía en Coral Springs. Normal. Y bueno, así pasó el tiempo. Y un año después, ¿verdad? Ya esto es un año después de que yo hice esa carta de renuncia en el retiro de Maús, donde servía. Él me pide matrimonio. Ese mismo domingo, un año después, en Emaús, al finalizar el retiro. Durante la clausura. No. De hecho, tú ves el video de la petición de mano y yo estoy vestida como una loca. Yo venía de servir todo el fin de semana, no había dormido, había llorado un montón. Pero esa mañana que él me iba a pedir matrimonio, yo me paro temprano y me voy al Santísimo de la casa de retiro y lloro y pido por él. Señor, ¿será que esto sí es? ¿Será que este sí es mi esposo? ¿Sabes? Y lloré, eran las 6 de la mañana. Y él dice que a las 6 de la mañana se despertó y el Señor le dijo, hoy le vas a dar este anillo a ella. Y él, no, que hoy, que dónde. Hoy le vas a dar este anillo a ella allá, en la clausura. Él no sabía que en la clausura habían 100 personas o 150 personas o miles de personas. Él simplemente dijo, ok, se puso medio bonito, le preguntó a la coordinadora si podía hacer eso y ella sí. Y me pidió matrimonio delante de Todo todas el las mundo. caminantes que además habían escuchado mi testimonio y sabían lo que estaba pasando. Entonces, imagínate, un año después de hacer una carta de renuncia. Tengo un anillo en la mano, o sea, esto es loco. Son cosas que nada más el Señor puede hacer cuando tú le entregas toda tu vida.
Y bueno, Pero, o sea, ustedes eran novios sí, ya llevábamos desde febrero. y estaban en castidad. Exacto. Bueno, eso fue otra cosa. Cuando él se muda para acá, obviamente una relación a larga distancia es más sencilla la castidad. Estábamos orando siempre, hablábamos todos los días por teléfono, pero cuando él se muda, es como que, ok, bueno, ya sabemos que queremos esto y sabemos cómo lo queremos, ¿no? Ya habíamos hablado de la castidad. Él lo entendía más o menos bien porque había sido seminarista y, ¿sabes? El sacerdote se está preparando para vivir toda su vida. Para entregarle la vida a Jesús. En castidad. Entonces, un día nos dimos cuenta que el tema de la castidad era bien complicado. Porque una cosa es que tú digas, yo voy a ser casta y estoy soltera. Y otra cosa es que tú digas, yo voy a ser casta y estés en una relación de mucho tiempo. Claro. 2 años, ¿no? Ajá. Pero dijimos, bueno, como somos humanos y esto es más fuerte que nosotros vamos a hacer un juramento a Dios. Y le juramos castidad. Y sabíamos que no podíamos romper la promesa a Dios. Y le juramos castidad al Señor para que Él también, a través de esos esfuerzos, bendijera nuestro matrimonio en el futuro. Y nuestros hijos, Qué y nuestra hermoso. familia. Y así fue. Pasamos 2 años de noviazgo y nos casamos en febrero de este año. ¿Te acabas de casar? Sí, sí. Qué lindo. Me acabo de casar, fue una boda, algunos de mis amigos lo describen como de verdad el cielo bajó. Fue hermoso, 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 hermoso. Él lloraba, tomamos el cuerpo y la sangre. Pudimos entregarle el ramo a la Virgencita con el Ave María. Nos quedamos ahí el tiempo que nos dio o sea, fue hermoso. Y entonces un mes después me entero que estoy embarazada. Y entonces me da mucha risa porque la doctora dice, bueno, tu fecha para nacer este bebé es diciembre 10. Casi que diciembre 2 y yo. Ella lo quiere volver a hacer. Ella lo quiere volver a hacer, pero bueno, vamos a ver. ¿Te vamos a ver qué imaginas que pasa. nazca también en diciembre? Ay, Sí, no. vamos a ver, pero sí, o sea, son esas cosas. Bueno, para terminarte el tema de los detalles de ella, ¿no? Cómo nos persigue, cómo nos ama. En septiembre del año pasado me toca ir a la Ciudad de México para hacer un trámite importantísimo. Y entonces yo, ay, mira que tenemos que ir, que no sé qué, le digo a mi prometido, ¿no? Tenemos que ir y vamos a aprovechar de ir a la Basílica de Guadalupe. Ya, yo estaba súper contenta. Y él me dice, bueno, pero solamente puedo este fin de semana porque es un fin de semana largo. Entonces, ok, compramos los tickets aceleradamente y nos fuimos a Ciudad de México. Hicimos el trámite y luego pasamos 2 días metidos en la Basílica. 2 días estábamos en la Basílica donde está la tilma. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Y entonces cuando estábamos allí, nos vamos a comprar a las tiendas que están dentro de la basílica y me doy cuenta de que hay miles de rosarios de todo tipo. Y yo decía, ¿cómo ellos eligieron, no? Un rosario de madera rojo que olía a rosas cuando aquí hay miles de rosarios Sí, para un comprar. montón. Yo compré este allá, o sea, Sí, yo compré este allá. claro, y son tan diferentes, ¿verdad? Pero ellos eligieron llevarme el que iba a tener sentido para ti. ese momento. Entonces veo en una de las tiendas el llaverito que yo tengo con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y le digo a mi mamá que me mande una foto para mostrársela a mi prometido de que era exactamente el mismo. ¡Qué chévere! Ay, sí, lo compraron aquí probablemente, tal. Y mi mamá me mandó una foto por delante y por detrás. Y la fecha en que ellos estuvieron en la basílica comprando ese llavero para mí y le pusieron mi nombre era el día que yo estaba allí 5 años después. ¿Qué? Ese mismo día. Ese mismo día era septiembre 2. O sea, septiembre 2 y yo estaba allí 5 años después. De 365 días al año que yo pude haber ido a la basílica o ellos pudieron haber ido a la basílica, estábamos el mismo día ahí. No lo planeamos. Yo no sabía, yo no tenía ni idea, o sea, no se me pasaba ni por la cabeza. Entonces otro detallito que ella y yo estaba así, yo oraba enfrente de la tilma y yo le decía, tú eres una locura. O sea, esto no cabe en la mente de una persona que no lo ha vivido. Y nada, en un momento estábamos haciendo el rosario ahí enfrente de la tilma y yo tengo los ojos cerrados y yo siento que ella me dice, abre los ojos. Y yo los abro y la veo y ella me dice, abre las manos. Todas estas palabras en mi corazón, ¿no? Pero muy claro, una voz muy dulce. Y yo cuando abro las manos, ella me llena de una mega bomba atómica de amor que yo nunca en mi vida había sentido. Y empiezo a llorar y a llorar.
y la gente pasaba y me veía pensando de repente, pobrecita, ¿qué le pasara? ¿Qué problema viene a traerle a la Virgen? No, yo lloraba de amor. De amor y de Yo no felicidad. podía, yo le decía, eres una mamá, pero obsesiva. Tú no me sueltas, no me dejas, o sea, tenías todo esto planeado y lo has hecho y me has mostrado que siempre has estado conmigo. Cuando yo era pequeña, cuando yo estaba sola, cuando me sentía ignorada, cuando me sentía abusada, cuando me sentía... Ella estaba allí y ella esperó el momento en que yo me iba a convertir en mamá para sacarme a mí y a mi hijo. O sea, porque ella es mamá, porque ella no quiere ver ni a una mamá ni a un hijo sufrir. Entonces, ay, no, yo lloré tanto en esa... Y te cuento que cuando nos íbamos, ¿vale? Yo sentía que yo me iba de la casa de mi mamá y que iba a un viaje muy largo y que no la iba a ver. Y yo lloraba y yo le decía a mi prometido, y le decía, es que yo no me puedo ir, yo no me quiero ir, yo no me quiero ir. El corazón se me arrugaba. Y él me decía, sí, yo también me siento triste, es raro, es raro. Y eso pues lo hace ella. Yo siempre cuento mi testimonio con ella porque vale la pena tratar, vale la pena creerle, vale la pena pedir su intersección, vale la pena rezar el rosario aunque sea una vez para ver si ella te regala esa paz que me regaló a mí, porque yo era nadie, yo era súper pecadora, o sea, yo estaba en un hueco terrible. Chicos, imagínense que se nos acabó de cortar, pero yo empecé a contar algo y fue súper loco porque preciso se cortó cuando yo empecé a hablar. Entonces es como que el enemigo no quiere que sepa lo que les estaba diciendo y literalmente pues me estaba desahogando. Estábamos llorando, sí, estaba muy, muy lindo, estaba muy intenso y no funcionaba la cámara ni el micrófono. Hasta ahora no hemos podido abrir la cámara, ¿vale? No hemos podido abrir mi cámara, no nos deja, no nos permite. Así que bueno, les estaba diciendo que ahorita estaba llorando porque yo siento una conexión muy pero muy grande con la Virgen de Guadalupe, igual que tú. Siento que ella también ha sido como bendición. Mi conversión también empieza cuando llego a este país y es ella la que ha estado presente conmigo en todo momento. Ella me dio la oportunidad de ir en mayo con mi familia, que hace un tiempo no los veía porque ellos viven en Colombia, yo vivo acá solita, y pudimos encontrarnos en México. Entonces vamos a México especialmente para ir a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Y lo que pasa allá es increíble, o sea, no hay palabras. Cuando uno llega a ese lugar se siente esa paz, esa paz tan hermosa que no sé cómo explicarla. Pero algo que nos sucedió allá, que les estaba contando ahorita, es que pudimos pedirnos perdón unos a los otros. Entonces le pedí perdón a mi papá, le pedí perdón a mi hermana, le pedí perdón a mi mami por tantas cosas que cometí en mi pasado, que de verdad me dolían en ese momento. Decir, mami, perdóname por todo lo que te hice, perdóname porque no sabía que estaba haciendo las cosas mal, perdóname por tantas borracheras que me pegué, por hacerte sufrir tanto, por esos tatuajes que me hice, que yo no sé ni siquiera por qué me los hice. Perdón porque te hice llorar, ma. Perdóname, papi, también, que le tenía un rencor muy grande a él. Pero pudimos soltar y pudimos pedirnos perdón, lo que les digo, y es algo, o sea, yo digo literalmente casi que mágico. O sea, es increíble lo que nos pasó en ese lugar, que ni siquiera sé cómo expresarlo. Pero siento algo con ella igual que tú y por eso lloro, pero es como de alegría porque después de ese perdón que me di con mi familia, claramente me dio muy duro igual volver a dejar a mis papás otra vez porque pues ellos volvían a Colombia y yo volví acá y iba a estar sola de nuevo. Pues en realidad sola no, porque está la Virgen conmigo, pero fue un proceso muy duro el devolverme. Pero solté y ahora estoy más tranquila. Y luego de que pasó eso, pude empezar con este proyecto del podcast. Entonces la Virgencita me puso este proyecto de Alma Valiente en el corazón. Qué belleza. Y literalmente ha sido ella. Ha sido la Virgencita de Guadalupe acompañándome siempre. Y por eso me toca tanto tu testimonio, porque también siento que
de alguna u otra manera me identifico. Sí, sí, es que hay que estar allí y vivirlo. No solamente pasa en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, pasa en Medjugorje, pasa en Fátima. Hay que estar allí y esto que tú dices, se siente una paz. Yo me sentía en el cielo. O sea, yo me fui y yo volví a la realidad y por eso lloraba. Pero hay que experimentarlo para entender esa paz de Dios que no se puede colocar en palabras. Y esa misma paz que sentí yo la primera vez que ella me alcanza, me da esa paz. Yo lo llamo una sábana caliente. Es como cuando tienes mucho frío, estás incómodo, enfermo, con fiebre y te colocan una sabanita así caliente y te abrazan. Esa es la sensación. Y yo sí les quisiera decir que cuando uno le entrega la vida a Dios y tú le dices, todo lo que pasa en mi vida, yo lo quiero hacer para tu gloria, y todo lo que le pides al Señor es para la salvación de tu alma y de los que están alrededor tuyo, el Señor no te niega nada. Y eso pasó con mi familia, eso pasó con mi hijo, con mis hijos, eso pasó con mi esposo, y eso está pasando en mi familia en Venezuela. Cada vez que yo siento que me queda grande ayudar a coordinar un ministerio como Emaús en mi parroquia, me llega una llamada o un mensaje o un audio de mi familia en Venezuela que acaba de tomar el retiro y salen convertidos, desde ateos. O sea, han habido conversiones en mi familia como consecuencia de obediencia que hemos tenido todos a Dios. Entonces, sea conversión de tu familia, sea perdón, lo que tú estás contando, qué difícil el perdón en la familia. Es muy difícil, No, es muy difícil. Mira, a veces creemos que lo más difícil es perdonar al que nos dañó por fuera. Pero qué difícil perdonar a tu mamá, qué difícil perdonar a tu papá. Yo no veía a mi papá desde hace 15 años y mi papá vino a mi boda. Y nos reconciliamos, o sea, nos quisimos muchísimo, nos entendimos. Yo entendí que él tiene heridas, que fue niño, que lo maltrataron, que lo usaron, ¿me entiendes? O sea, qué difícil perdonar a la familia. Entonces, ya sea conversión de tu familia, perdón, un buen hombre, una buena mujer, hijos, matrimonio, vocación, propósito, misión, negocio, lo que sea, si tú lo pides al Señor con la visión y la intención pura de salvar tu alma y de agradarle, no te va a decir que no. Eso lo he descubierto yo. En mi vida pasada, todo era, el Señor era un ATM, un cajero automático. Yo quiero esto, dámelo. Sí, hola Señor, yo quiero. ¿Pero sí, cuándo? Yo quiero. Pero no me lo diste, no salió. Sí, entonces ya no me sirves. No me sirves. O sea, y ahora porque no es lo que tú quieres, sino lo que necesitas. Necesitas, sí. Y a veces lo que necesitas no es lo que te va a sentir más cómodo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo te comentaba esta mañana con mi profesión. El Señor me está moviendo. ¿Por qué? No sé, pero el Señor quiere algo más y yo se lo he dicho a amigos y a familias. Me siento incómoda con lo que está pasando en mi vida. Y aparentemente todo está bien, claro. El Señor me ha regalado muchas bendiciones y yo de verdad agradezco cada día de mi vida. Pero siempre hay cositas que el Señor sigue rompiendo y sigue moviendo y sigue... Yo siempre le digo al Señor en mis oraciones, rómpeme, quiébrame en 1000 pedazos si lo que tú quieres construir es algo totalmente diferente a lo que yo estoy siendo. Y eso pasa, te vas a sentir incómodo cuando no estés en el trabajo que quieres. Te vas a sentir incómodo cuando dejas el trabajo que quieres porque el Señor te lo pide. Te vas a sentir incómodo cuando hay escasez y te vas a sentir incómodo cuando vienen nuevos retos y nuevas misiones. Pero te prometo que si es porque son planes del Señor, vas a tener paz en tu vida. Todo lo que hagas que parezca éxito del mundo y no sepas si viene de Dios, pregúntate si te da paz. ¿Hacer este podcast te da paz? Sí. ¿Cierto? Y es complicado a veces salir, tomar tiempo libre, venir a las casas de las personas. Vi que fuiste hasta Naples un día. ¡Qué incómodo! El trabajo. Pero mira que no me Señor, parece incómodo, o sea, para mí es como... Sí, pero ciertos momentos que de repente tú digas, te levantas en la mañana y dices, me gustaría quedarme a dormir un rato más, pero bueno, ya una vez que lo estás haciendo,
tú Bueno, sientes sí. el propósito Sí, de tu sí, vida, sí, ¿verdad? sí. Ajá. Te da paz. Me da paz. Pero no quiere decir que de repente no puedas estar en la playa. No puede decir que no puedes estar saliendo con una amiga a comer. Sí, sí me explico. Entonces, a mí me pasa mucho en el servicio también. Es verdad. Hay días que tengo que ir a una reunión y hablar o ayudar o no quiero. Pero estar allí, una vez que estás allí te da paz. Entonces, cuando no sepas de dónde viene ese regalo, ese dinero, ese lujo, esa comodidad, esa vida, esa incomodidad, ese momento complicado, pregúntate si al final te da paz o te causa angustia. Porque yo tenía mucho, he tenido poco, he estado con gente más chévere, menos chévere, pero cuando estaba alejada del Señor me daba mucha angustia, mucha ansiedad, mucha depresión. Y con el Señor hay paz, hay Y eso te tranquilidad. demuestra con quién debes estar y con quién no. Claro. A quién tienes que alejar, con quién tienes que Exacto. estar. Y eso va para la espera. Tú me decías el otro día cómo esperar a ese plan del Señor. Y la verdad Es es muy que difícil tener esa paciencia Sí. porque yo también digo, Señor, ¿cuándo me vas a dar mi San José? Sí. Y es como, bueno, Claro. yo digo, bueno, sí, tengo 24 años, puedo esperar, pero igual es como, pero mis amigas de 24 años ya tienen Ya su están novio. casadas. Hay otra que ya está casada, otra que ya Sí. tiene hijos. Entonces como, ay, ¿y yo Sí. para cuándo? No, y con respecto a eso te digo que yo coloqué un post el otro día, un reel en Instagram que decía, yo pensando que llegaba tarde en la vida, a todo, ¿verdad? Por mi edad, y resulta que la felicidad se encontraba tarde. Es decir, no podemos apurar los planes de Dios porque resulta que tú quieres casarte a los 25, vas a encontrar cualquier persona, no la persona que Dios te está mandando, cualquiera, disfrazado de bien, disfrazado de lo que sea, tú estás apurada, vas, te casas, tienes un hijo, te divorcias porque no funcionó, porque no era el plan de Dios, y vas y te casas a los 40 años con el hombre de tu vida. No podemos apurar el tiempo de Dios. O sea, Él es el que sabe dónde está esa persona, si es que esa es tu vocación, el matrimonio, que es complicada, no es fácil. El matrimonio es más complicado. No es tan difícil la espera y la castidad como lo es el matrimonio. Yo me acabo de casar, pero nos hemos preparado bastante y hemos aprendido que van a venir, como en todo, ¿no? Problemas, van a venir circunstancias y bueno, tienes esa vocación, es esa la vocación a la que te está llamando el Señor, ¿no? Entonces, bueno, nada, déjenle todo a Él. Todo en sus manos. Sí, además que mira, el camino, la verdad, la vida, ¿verdad? Que Jesús no es fácil. Y acá lo hemos demostrado, estábamos acá, se corta la cámara, nos toca arrodillarnos a orar, Señor, no funciona esto, ¿qué pasa? Y así pasa en todo. Estamos sirviendo al Señor y estamos viviendo según la voluntad del Señor, pero van a haber problemas. Pero de nuevo, la pregunta al final del día es, ¿esto me va a llevar al cielo o no? Es el cielo, ¿verdad? Lo que buscamos y lo que deberíamos, Sí. buscar diariamente es ir al cielo y ser santos. Sí, Entonces, bueno, yo creo que eso es todo por hoy, muchachos. Fue hermoso, hablas muy hermoso, de verdad me encanta. Muchas gracias por haber dicho que sí a Dios, por estar aquí en el podcast, porque no fue fácil, como viste, No fue fácil. pero todo esto valdrá la pena porque alguien va a sentir el amor de Dios por medio de este episodio. Así que bueno, Dios muchas permita. gracias, de a ti verdad, por tu trabajo al gracias. Señor. Qué lindo. Y bueno, estamos por acá para lo que necesites. Gracias, dame un abrazo. Qué lindo. Ay, muchas gracias, de verdad. No, y lo peor es que, o sea, yo la acabé de conocer, yo no la conocía, de verdad. Yo simplemente le escribí, alguien me envió su número, como que por cosas de Dios, del destino, pero bueno, acá estamos y gracias, de verdad. Gracias, Sirviéndole al gracias, Señor, gracias, claro que sirviéndole sí. al Señor. Bueno, chicos, nos vemos en un próximo episodio de Alma Valiente y chao. Puedo ocultar como mi